Madre mía, la vida de Alil Ibrahim y Esla después de lo que pasó entre ellos sigue dando mucho que hablar. Pensábamos que ya habíamos visto todo, ¿verdad? Pero tranquilos que aquí venimos a destapar lo que nadie te cuenta. Esto no es lo que parece, amigos. A ver, que todos vimos esa ruptura, ¿no? Un bombazo que dejó a muchos con el corazón roto, sobre todo a los fans que los hipeaban a muerte. Pero, ¿qué ha pasado realmente? Porque ahora mismo, se les ve se les ve raros. Esla por un lado parece que ha vuelto a las andadas, o eso dicen las fotos. Se la ve contenta, sonriente haciendo su vida. Pero, ¿es esa la verdadera felicidad o una fachada bien montada? Porque yo, para ser honestos, no me creo que haya pasado página tan rápido. Un amor así, parecía tan fuerte, no se olvida de la noche a la mañana. Y Alil Ibrahim uff. Él está más callado que un topo. Se le ve más centrado en sus proyectos, pero hay algo en su mirada, ¿no creen? Una tristeza, una melancolía que delata que por dentro sigue removido. ¿Está intentando hacer ver que ya no le importa, mientras por dentro se le cae el alma a pedazos? Porque a veces la gente que más grita que está bien, es la que peor lo está pasando. Muchos dicen que él está intentando superarlo a base de trabajo, de enfocarse en su carrera. Y sí, eso ayuda, claro que sí. Pero el vacío que deja una persona que te marcó tanto, eso no se rellena solo con guiones y rodajes. Lo que yo creo que está pasando aquí es que ambos están en una especie de juego. Quizás no sea intencionado, quizás sea el shock post-ruptura. Esla, que es una mujer fuerte y decidida, ha decidido mostrarse al mundo como que ya no hay dolor. Una estrategia para sanarse a sí misma, para demostrarse a ella misma y a él que puede seguir adelante. Y Alil, que es más de interiorizar, pues se esconde en el trabajo intentando no pensar, pero la realidad es que las heridas tardan en cicatrizar. Pero aquí viene la verdad oculta, ¿eh? La que no sale en las revistas y mucho menos en los titulares. Yo sospecho que ambos, a pesar de lo que muestran, se echan de menos. Mucho. Han tenido momentos increíbles, una conexión que no es fácil de encontrar. Y cuando algo así se rompe queda una marca. Es como si una parte de ellos se hubiera quedado con el otro. No me sorprendería nada que se escriban mensajes a escondidas, que se pregunten cómo está el otro, que tengan esos momentos de debilidad donde recuerdan lo bueno. Piensen en esto, ¿cómo reacciona a alguien cuando pierde algo que valoraba muchísimo? Intenta disimular, intenta aparentar que ya no le afecta. Pero en la intimidad, en esos momentos de soledad, la pena vuelve. Y yo veo eso en ellos dos. Esla, radiante ahora, ¿será que se está presionando demasiado para parecer feliz? ¿O es que realmente ha encontrado una nueva paz? Y Alil, tan concentrado, ¿estará construyendo un muro para no sentir o simplemente está en un proceso de reflexión profundo? Muchos dicen que la distancia y el tiempo lo curan todo. Y sí, algo de eso hay. Pero también hay amores que dejan una huella imborrable. Y creo que el de Alil y Esla es uno de esos. Lo que yo intuyo es que todavía hay sentimientos. Quizás no el amor romántico de antes, pero sí un cariño, un respeto, y sobre todo, la nostalgia de lo que fue. Y esa nostalgia, amigos, puede ser muy poderosa. Para ser honestos, me da curiosidad ver cómo evoluciona esto. ¿Están realmente siguiendo caminos separados para siempre, o este es solo un capítulo más en su historia? El tiempo dirá, pero yo me quedo con la espinita de que la verdad completa, la que tienen guardada en su corazón, es mucho más compleja de lo que nos muestran. Así que yo les lanzo la pregunta a ustedes, que son los que más saben de esto, ¿creéis que Alil Ibrahim y Esla se han olvidado por completo el uno del otro, o todavía hay una chispa secreta ardiendo?